quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, oh, Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. creo en ti. recibe toda la honra, precioso Señor Jesús.
Muy buenos días, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Un saludo afectuoso y especial para los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Oaxaca, así como a todas las personas que siguen esta transmisión. En este tiempo en que se celebra el mes de la patria, no debemos olvidar nosotros que tenemos una patria celestial a la cual pertenecemos. Si alabamos y bendecimos a nuestro Dios, es porque Jesucristo nos hizo libres. Quiero darle lectura al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, del versículo 28 al versículo 30. La palabra de nuestro Dios dice así: Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Es tiempo de orar e invocar el nombre de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te rogamos y te suplicamos, Señor, por la vida de todos y cada uno de los hermanos que sigan esta transmisión, así como de las personas, Señor, que tú les reveles tu mensaje por medio de tu Espíritu Santo y que haya bendición en sus corazones, Señor. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, alimentémonos nuestros corazones con la palabra de nuestro Dios. Escuchemos el mensaje del día de hoy. Hermanos, los invito a leer ahora la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en su capítulo 8, de los versículos 1 al 6. Capítulo 8, de los versículos 1 al 6. Leamos todos juntos, hermano. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 25, Santo Dios te damos loor. Bueno es alabarte, oh Jehová. Salmos 92:1. Santo Dios, te damos loor, nos postramos con reverencia. En la tierra tú eres Señor, en el cielo todos te adoran.
Leamos ahora el libro de Daniel en su capítulo 9 de los versículos 17 al 19. Daniel 9 del versículo 17 al 19. Leamos todos. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hermanos, vamos a invocar el nombre del Señor y traigamos nuestras cargas, nuestras peticiones, pero también, ¿por qué no?, nuestras gratitudes al Señor. Descansemos en su promesa. Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con esa actitud, acerquémonos al Señor en oración. Gracias, Padre, porque aún en medio de las aflicciones, de la soledad, de la tristeza, tú sigues al tanto de nosotros. Tú nos cuidas. No eres un Dios distante. No eres apático, Señor, a nuestra demanda. Te traemos, Señor, nuestra vida, nuestras gratitudes, pero también nuestras aflicciones. Gracias porque nos escuchas y gracias porque nos respondes. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo creemos con todo nuestro corazón. Bendito seas. Amén. Los invito a cantar ahora, hermanos, el himno número 396, Si fui motivo de dolor. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas
Leamos ahora, hermanos, el Salmo número 103, del versículo 19 al 22. Salmo 103, del versículo 19 al 22. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Cantemos ahora al estar aquí. Que esté yo en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová. Salmos 27:4. Y al contemplar la hermosura
Muy buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos de la primera iglesia bautista de la ciudad de Oaxaca. Estoy aquí nuevamente con ustedes porque tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios y vamos a considerar en esta tarde una porción de la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Hoy vamos a ver, nuestro sermón se titula Una pregunta inesperada. Alguien dijo que la sabiduría no consiste en saber todas las respuestas acertadas, sino en plantear las preguntas adecuadas. El Señor Jesucristo, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que yo les dije, en su versículo 67, Él formula una pregunta a los 12 discípulos que Él tenía. ¿Quieren acaso iros también vosotros? Esta pregunta en verdad sorprendió a los discípulos del Señor. Y tenemos que considerar el contexto para entender el sermón, para que de esta manera al concluir podamos nosotros tomar la decisión más adecuada. Desde luego, de antemano, la decisión adecuada es perseverar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero veamos qué sucede. Tenemos que tomar en cuenta algunos versículos para ver qué sucede con esta pregunta que el Señor planteó a los suyos. Consideremos que el contexto de esta pregunta surge desde en el primer o segundo versículo del mismo capítulo. El texto dice que una gran multitud seguía al Señor Jesucristo. Pero conforme se va desarrollando el tema, nos daremos cuenta que al final también la multitud que le seguía le dio la espalda al Señor Jesús, y eso lo dice arriba en el versículo 66. Dice que los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces surge la pregunta: ¿por qué la multitud seguía al Señor Jesús? Si uno toma en cuenta varios versículos del capítulo 6, uno encuentra los motivos, la razón, el por qué la multitud siguió al Señor Jesucristo. Y aquí por lo menos tengo 4, hay más, pero solamente lo resumo en 4. La multitud seguía al Señor Jesús porque les atrajo el entusiasmo de las masas. ¿Qué significa esto? El Señor Jesucristo atraía a la gente a través de los milagros, las enseñanzas y los beneficios que el Señor les daba. Ya les había dado de comer a más de 4,000 personas. Y la gente alrededor escuchó la fama del Señor Jesucristo y empezaron a acercarse. Es decir, la multitud atrae a la multitud. Y hoy en día esto lo vemos en nuestras iglesias. Las grandes iglesias atraen y absorben incluso a las pequeñas. Las grandes iglesias atraen a otros creyentes. Y ese motivo no es un motivo correcto. Hasta el refrán mexicano lo dice: ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Para ilustrarlo, un ejemplo muy sencillo: en una ocasión salimos a cenar en un lugar desconocido, no conocíamos la ciudad, y la primera pregunta: ¿y dónde vamos a cenar? Entonces yo comenté: pues vamos a ver dónde va la gente. Había varios restaurantes y yo les comenté a mi familia: pues aquí en este restaurante se ve mucha gente, vamos a entrar, quizás dan buen servicio, por eso está lleno el restaurante. Entonces, de acuerdo al versículo 2 del capítulo 6, el texto dice:
y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y luego, la otra razón, fueron atraídos por lo sobrenatural, es decir, por los milagros y por las sanidades que el Señor Jesús hacía. Ya leí el texto. El Señor tenía el poder, la autoridad, incluso la capacidad para predicar, para enseñar, pero también sanaba. Y eso atrajo la atención de las multitudes y se iban acercando a Él y se formó una gran masa de personas. Estamos viendo motivos inadecuados. Vamos a ir concluyendo en esta introducción para ver los motivos inadecuados que el Señor, que los discípulos o la multitud hacían para seguir al Señor Jesús. La tercera verdad, les atrajo las cosas materiales. Habían comido, como yo les dije. Buscaban satisfacciones inmediatas. Ellos querían el aquí y el ahora. Llegaron con el Señor, estuvo el Señor enseñando muchas horas, empezaron a tener hambre, una necesidad de comer. Entonces el Señor les dio de comer y por eso buscaban, seguían al Señor Jesucristo. Y la última razón, el por qué la multitud era atraída por el Señor Jesucristo, era porque querían poder. Podríamos decir, querían fama, querían popularidad. Y yo lo considero tomando en cuenta el versículo 28. La gente dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Lo que quisieron decir, Señor, si tú no nos das de comer, entonces danos el poder para que nosotros podamos hacer los milagros que tú haces. De esa manera beneficiarnos. También en estos versículos del capítulo 6 dicen que lo querían coronar rey porque querían que el Señor Jesucristo siguiera. Ya siendo rey, entonces Él tendría toda el permiso, la autoridad, la capacidad para seguir proveyendo a la multitud. El Señor Jesucristo les explica de una manera clara, directa, el propósito del Evangelio, el propósito de su venida. Es decir, Él no necesariamente no vino para suplir todas las necesidades materiales. Él vino para otro asunto que es meramente espiritual, dar vida eterna. Entonces, cuando Él explica sus motivos, fíjense, entonces el pasaje dice que le dieron la espalda. Dice que sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Quiero que veamos cómo podríamos entender estos versículos que yo les expliqué. Ahí vemos a desertores espirituales, desertores de la fe. Estaban con el Señor Jesucristo, pero cuando comprendieron que no iban a sacar más beneficio meramente temporal y terrenal, le dieron la espalda al Señor Jesús. De ahí entonces la pregunta del maestro: ¿ustedes también se quieren ir? Y lo que sorprende es que cuando él vio que la multitud, eran multitudes, eran centenares, eran miles de personas las que le dieron la espalda, él no les rogó, no les suplicó que se quedaran. De hecho, si analizamos la Biblia, Él no perdió a nadie, porque los que fueron no pertenecían al grupo verdadero, al grupo sincero de los discípulos del Señor Jesucristo. Se fueron porque no tenían una fe sólida. Eran solamente conocedores y oidores de la enseñanza del Señor Jesucristo, pero no habían captado la verdad, no había experiencia, no había solidez espiritual. Entonces la pregunta del Señor Jesucristo: ¿quieren ustedes también irse? ¿Se quieren marchar?
Están las puertas abiertas. Nadie los puede detener. Yo no los puedo detener. Esta pregunta sigue siendo tan fresca, directa, franca. Si queremos seguir al Señor Jesucristo, debe de ser por motivos eternos, espirituales. El Señor no nos detiene a la fuerza. Él quiere que lo sigamos de una manera voluntaria. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿quieren irse? Váyanse. Pedro contesta, da una respuesta brillante, acertada. Y la respuesta, que también tiene una forma de pregunta: Señor, ¿a quién iremos? Más o menos lo que quiso decir Pedro sería lo siguiente: si regresamos al mundo, el mundo nos engaña, el mundo nos puede dar la espalda, el mundo solamente nos puede ofrecer aflicción. ¿Sí notan? La pregunta es, ¿quieren irse? Pero dice, ¿a quién iremos? No podemos ir al mundo, de ahí salimos. De ahí nos trajo mucha aflicción, mucha decepción, nos trajo mucha tristeza. El mundo no nos puede ofrecer nada. Si vamos en pos de las riquezas, ellas no nos pueden satisfacer. Si depositamos nuestra confianza en el hombre, los hombres nos pueden decepcionar. De hecho, un profeta dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Si regresamos al pecado, de seguro, desde luego, el pecado nos destruye. Entonces no hay dónde ir, no hay otra opción, en otras palabras. Tú eres el único que tú nos puedes dar lo que nosotros necesitamos. Es lo que quiso decir el apóstol Pedro. Entonces, esta declaración de Pedro, ¿a quién iremos?, descansa en una convicción inquebrantable. El Señor Jesucristo se fijó en Pedro y llamó a Pedro, se fijó en Felipe, llamó a Felipe, se fijó en Andrés, en Juan, en Santiago, en los apóstoles. Y estos dejaron todo lo que tenían y siguieron al Señor Jesucristo. Habían entendido muy bien cuál es el costo de seguir al Señor Jesucristo. Él ya les había dicho, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos dejaron todos, ellos siguieron al Señor Jesucristo. Entonces, eran hombres de convicción. Entonces, el requisito para que nosotros podamos ser perseverantes en las cosas del Señor es tener una convicción sólida, una experiencia genuina, verdadera, un corazón regenerado, una relación constante, ferviente para con el Señor Jesucristo. Esta declaración del apóstol Pedro es similar a la otra declaración que él dio cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, pues algunos que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Pedro, el mismo Pedro, dijo, pero Cristo dijo, ¿y ustedes qué dicen acerca de mi persona? Pedro dijo, Señor, tú eres el Mesías, tú eres Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. El Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló
carne ni sangre. Es decir, una revelación celestial, una revelación divina. Los verdaderos creyentes, los que perseveran y los que siguen en el Evangelio, tienen una fe sólida, un corazón regenerado, una firmeza en las cosas sagradas, una perseverancia inagotable, a pesar de lo que suceda. Vienen momentos difíciles, de prueba, de aflicciones, de enfermedades, de situaciones muy complejas, pero el creyente siempre con esa firmeza, siempre con esa esperanza, siempre con esa creencia de que no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra opción más que estar en Cristo Jesús. Y Lucas lo dijo en Hechos 4:12, cuando él dijo: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. No hay otra persona, no hay otro nombre. Jesucristo es el único que ofrece vida eterna, ofrece salvación. Por eso Pedro, con esa convicción, él dijo: Señor, fíjense lo que dice el versículo 69. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación la recibió del Padre. Es el Padre el que escogió a los suyos y después se lo entrega al Hijo. Es el Hijo el que pone en los suyos en tener una actitud perseverante, porque si perseveramos es por la gracia de Dios. Porque si nosotros estamos aún en medio de los conflictos, seguimos con esta fe firme, es porque el Señor nos sostiene y nos seguirá sosteniendo a través de su palabra, a través de sus promesas y a través del Espíritu Santo que nos alienta, que nos conforta, que nos anima a seguir adelante en la carrera cristiana. Si alguna vez usted pensó o está pensando en desertar, en darle la espalda al Señor y decir: ya no quiero continuar, seguir en los asuntos espirituales ya se me hizo complicado, yo no veo los beneficios. Bueno, porque no ve los beneficios, porque está esperando solamente beneficios temporales y terrenales, como le pasaron a estos desertores. Algunos llegan a una iglesia y quieren ver show, quieren fama, quieren poder, quieren popularidad, y cuando no encuentran lo que querían, entonces van en busca de esta oferta y no es así. Otros dicen: pues yo sí acudí a la iglesia, acudí al evangelio, yo pensé que me iban a apoyar de esta manera, yo pensé que me iban a apoyar de otra manera, pero no veo ese apoyo, entonces mejor me voy. Eso no es seguir con un corazón sincero, con un corazón renovado el evangelio. Más bien, la oferta de Jesucristo es salvación. La oferta de Cristo Jesús es vida eterna. La oferta del Señor Jesucristo es paz, es gozo, aún en medio de las adversidades. Solamente de esta manera nosotros podemos comprender la oferta del Evangelio. Él nos ofrece vida eterna. Entonces Pedro, con esa convicción, dijo: Tú tienes palabra de vida eterna, versículo 68. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículo 69. Entonces, para concluir, hermanos, Dios les bendiga, pero para concluir, déjenme decirles
que nosotros tenemos que considerar la respuesta del apóstol Pedro. ¿A quién iremos? ¿Tiene otra opción? ¿Hay otra alternativa? ¿Hay otro camino? ¿Hay otra oferta? ¿Hay algo mejor que le puede ofrecer el mundo? Yo no lo he encontrado. Y no lo encontraré. Porque la única opción es Jesucristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que tiene palabra de vida eterna, el que puede saciar nuestra sed, satisfacer nuestras necesidades internas, espirituales, porque de esta manera entendemos que el único que tiene los recursos, el poder y el deseo de satisfacer nuestras necesidades internas espirituales es Jesucristo. Por eso Pedro dijo, no tenemos dónde ir, Señor. Por lo tanto, no te vamos a dar la espalda. Estaremos contigo. Eso significa perseverar. Hebreos, para ir concluyendo, en Hebreos capítulo 10, versículo 39, hay un versículo que quiero que tomemos en cuenta antes de concluir. Dice el escritor sagrado, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De ninguna manera, nosotros los creyentes, los que tenemos un encuentro personal, una convicción firme, una seguridad de que Jesucristo es el único que tiene todo el poder y toda la autoridad para sostenernos y el que nos puede saciar todas nuestras demandas espirituales, necesidades del alma, no podemos darle la espalda al Señor Jesucristo. No somos de los que retroceden, los que damos marcha atrás. Al contrario, somos los que perseveramos todos los días. Aún en medio de todas las dificultades, seguimos perseverando. Hoy sí, mañana también, y todos los días, en cualquier momento, ahí estamos y estaremos siempre aferrados, siempre conscientes de que el Evangelio es vida eterna, es buena noticia. El Evangelio es una oferta que nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que siempre tomemos en cuenta esta respuesta del apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Yo me quedo donde estoy, con quien estoy, con Jesucristo. Y yo sé que también usted tiene esa firmeza y esa perseverancia de decir, Señor, aquí estoy, seguiré contigo. Oremos. Gracias, Dios Padre, Señor Jesucristo, porque tú nos ayudas y nos fortaleces para seguir adelante con una actitud de firmeza, de fe, de esperanza, consciente, Señor, de que no tenemos a dónde ir. Tú eres el único que nos ofreces vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Los invito a cantar ahora, hermanos, el himno número 449, Junto a ti, mi buen Señor. Diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. Preciso, mi Señor,
Para terminar, hermanos, con el culto en esta tarde, también vamos a pedir la dirección del Señor para que Él nos siga respaldando durante la semana en nuestras actividades, en nuestros compromisos, para seguir dando testimonio al mundo de lo que somos. Padre, gracias porque tenemos la bendición de haber escuchado tu palabra, de haber adorado a través de los himnos, de la alabanza, de la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque estemos cada quien en diferentes lugares, cada quien en su casa, en nuestras casas, tú nos escuchas. Para ti el espacio no es un impedimento, tú no estás limitado. La iglesia está, Señor, donde está cada creyente. Por eso te alabamos, Señor, y en espíritu nos unimos para honrar y glorificar tu nombre, pero también para suplicarte que tú estés con nosotros. Ayúdanos a cumplir con la palabra tuya, de dar testimonio en cualquier lugar donde estemos. Señor, bendito seas. Bendice a tu iglesia. Bendice a sus líderes. Líbranos, Señor, de las enfermedades, de la pandemia que está afectando al mundo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a todos los hermanos y a las personas que siguen esta transmisión, deseándoles que el mensaje que han escuchado sea de gran alimento para sus vidas espirituales y que puedan y hayan podido recibir la palabra de Dios y la revelación por medio de su Espíritu Santo. Quiero darle lectura al libro de Hebreos, en el capítulo 11, del versículo 13 al versículo 16. La palabra de nuestro Dios dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No olvidemos, hermanos, la importancia de la fe en nuestra vida espiritual. Les deseamos, de parte de la Primera Iglesia Bautista de Oaxaca, que tengan un excelente domingo y una excelente semana. Que Dios les bendiga. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto